Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Desde el año 2000, Israel ha detenido y juzgado a más de 12.000 palestinos de entre 12 y 18 años con una particularidad. Como potencia ocupante, Israel procesa a estos jóvenes de forma automática a través de la ley militar. Este caso, único en el mundo, es denunciado de forma recurrente por las organizaciones, pues las autoridades infligen a los menores maltratos físicos y psicológicos sistemáticos. En el proceso, a los jóvenes palestinos se les ve afectado el normal desarrollo de la infancia o adolescencia, con daños en su educación y su relación con la familia y el entorno. Hoy tenemos a Federico Cueva Verena y a Yanira Gómez, autores de este Reporteros. Les saludo a ambos. Federico, ¿por qué los menores palestinos son juzgados solo por ley militar y bajo qué motivos? Según la Convención de Ginebra, Israel, como potencia ocupante, aplica la ley militar en los territorios palestinos y solo bajo esa normativa pueden ser procesados también los menores. Lo contradictorio es que en el mismo territorio ocupado, Israel aplica dos sistemas, el militar para los palestinos y el civil para los colonos israelíes de los asentamientos ilegales para la ley internacional. Sobre los motivos, Israel se escuda en una amplia definición de seguridad para encarcelar a los menores y el cargo principal es el de arrojar piedras e incluso, si el arresto es de tipo administrativo, como vamos a ver ahora, ni siquiera explica el porqué. Pero para las organizaciones que consultamos, el objetivo de fondo es garantizar el control israelí sobre los palestinos y esto se ve en que la mayoría de los arrestos de menores ocurren o en zonas cercanas a los asentamientos o donde Israel erige el muro de separación y de hecho en ocasiones son detenidos en medio de la calle. Gracias, Federico. Ya volvemos con Yanira. Veamos la historia. En el cuarto de Said se observan las marcas de dos infancias, una de calcomanías y otra de puertas forzadas por el ejército de Israel, que lo arrestó en su 15º cumpleaños. Cuando escuché los movimientos y el ruido me desperté aterrorizado. ¿Quién viene hasta ahora? Miré el reloj. Eran exactamente las 2:50 de la mañana. Eran los soldados israelíes. Los vi y me pregunté, a mi edad, ¿qué quieren estas personas de mí? Un ejército, armas, gritos, estaban en posición de tiro. Ese 10 de septiembre de 2019, Said se vio rodeado de soldados que lo aislaron de su familia por presunto lanzamiento de bombas Molotov. Me ataron las manos y me vendaron los ojos. Aunque no podía ver cómo crecía aquí, sentía que me llevaban a la torre militar. Empezamos a caminar entre los olivos. El soldado israelí que me sostenía me llevó adrede a través de las piedras y cactus para que me hiciera daño. En esta casa han sufrido más de 20 redadas y la detención de 3 de 4 hijos. Pero la de Said fue particular porque, siendo el menor, estuvo preso 16 meses, la mayor parte en pandemia. Puedes imaginar que, como musulmanes, cuando ayunamos en Ramadán, seguimos ritos especiales. Fue muy duro para nosotros porque no teníamos a 3 de nuestros hijos. Cada año, Israel detiene y procesa a entre 500 y 1.000 palestinos menores de 18 años con el cargo más común de arrojar piedras. Mientras los menores israelíes son juzgados bajo un sistema civil, sus pares palestinos son los únicos en el mundo en ser automáticamente procesados en cortes militares. 2 normas los diferencian en Cisjordania, que como territorio ocupado se rige por ley militar. Organizaciones denuncian que la ley militar israelí no garantiza derechos juveniles e incurre en maltratos sistemáticos. Durante los interrogatorios, Said pasó 10 días en confinamiento solitario, práctica que UNICEF desaprueba en menores. Al principio te dejan en una pequeña celda. La cama apenas alcanza para acostarte. Los soldados israelíes tienden a hacer mucho ruido, se empeñan en hacerte sentir incómodo. Luego te someten a largas horas de interrogatorios. Se esfuerzan por agotarte y presionarte para que confieses que hiciste algo, cuando en realidad no hiciste nada. Said describe 2 tipos de interrogatorios. El más duro lo aplica la inteligencia israelí, que él califica de no oficial. El otro lo efectúa la policía, que es el que queda registrado.
Al final te dicen qué hiciste y dijiste y tienes que firmar un papel. Estaban escritos en hebreo. Y luego Israel usa estas confesiones en tu contra para sentenciarte. Los soldados dicen que tratan mejor a los menores, pero no es verdad. Si entras en una prisión israelí, eres un prisionero, y no les importa si eres un menor o un adulto. Los soldados israelíes afirmaron que yo solía tirarles cócteles Molotov, y eso no era verdad. Defense for Children International Palestine lleva 30 años documentando casos como el de Said. En agosto de 2022, el ejército allanó y clausuró su oficina luego de que Israel, sin presentar pruebas, la catalogara de organización terrorista. Aquí y aquí también. La sellaron. Así que está cerrado. El objetivo principal es desacreditar a la organización y evitar que operemos, sobre todo a nivel internacional. Porque una parte de nuestro trabajo es exponer las vulneraciones israelíes contra niños palestinos en los territorios ocupados. Ilegalizada por Israel, DCI Palestine continúa su labor arrinconada en una sala de otra ONG que, por seguridad, no nos permiten mostrar. En esta situación, temen desaparecer y dejar sin ayuda legal gratuita a las familias que reportan un mismo patrón. Menores arrestados en horas de la noche que no son informados de sus derechos ni de los sitios de traslado a los que llegan vendados sin acceso previo a un abogado o tutor. La mayoría de los niños palestinos son arrestados por lanzar piedras, pero el objetivo es suprimir y controlar cualquier resistencia contra las políticas israelíes en los territorios ocupados. La ley militar israelí castiga lanzar piedras con entre 10 y 20 años de cárcel. Sin embargo, la mayoría de los menores son recluidos desde varias semanas hasta un año porque firman acuerdos de culpabilidad para terminar lo antes posible el encarcelamiento. Israel no respeta sus obligaciones bajo las convenciones internacionales, sobre todo bajo la Convención de los Derechos del Niño, que sostiene que el arresto de menores debería ser una medida de último recurso y por el periodo de tiempo más corto y apropiado. Ellos mantienen a los niños detenidos durante todo el proceso, así que el principio de presunción de inocencia no está cuando los procesan a través del sistema legal militar de Israel. En prisión aguarda Anas. Su padre aún ignora por qué su hijo, de 17 años, fue arrestado en marzo de 2022 por la inteligencia israelí. Cuando los soldados israelíes vinieron a llevarse a Anas, intentaron romper la puerta. Tenían una palanca de metal. De este lado quedó arruinada. Del otro no. Abrí. Entraron con sus armas y fueron directo hacia Anas. Sabían dónde estaba. Estaba en su cama. Le pregunté al oficial los cargos y me dijo que los sabríamos luego. Y hasta ahora no hay cargos. Con esperanza, la familia de Anas mantiene intacta su cama con sus cigarrillos y teléfono. Su regreso, en cambio, es incierto porque está bajo detención administrativa. Esto fue durante la boda de su hermano. Este es Anas. Le echamos mucho de menos. La detención administrativa es una reclusión sin cargos ni juicio que se puede renovar sin límites y se basa en razones de seguridad, en este caso, solo sabidas por Israel. La familia cree que Anas fue incriminado por celos por su éxito como pintor, pues en el pasado alguien lo acusó de querer crear un grupo armado. Si bien la denuncia no se probó, la inteligencia palestina lo retuvo 2 semanas. La inteligencia palestina lo golpeó. Y ahora, cuando le pregunté a Anas por el trato de los oficiales israelíes, me explicó que lo golpearon y lo torturaron unas horas. De 2 a 11 de la mañana. Anas permaneció en un jeep 9 horas maniatado y con los ojos tapados. Vivimos bajo 2 ocupaciones, de Israel y la autoridad palestina. Hoy Anas se encuentra en la cárcel de Megiddo, que como la cárcel de Damón, se ubica en Israel. A estas 2 son transferidos más del 60% de los menores palestinos, lo que obliga a los padres a tramitar permisos de entrada a Israel para cada visita mensual. Es una tragedia gastar tu vida entre prisiones, yendo a visitas, obteniendo permisos y ser humillado en el proceso.
Anas no es el único que está preso. Somos 10 en esta casa y todos somos prisioneros. Estamos emocionalmente exhaustos. Realmente sufrimos mucho. Siempre estoy pensando dónde duerme, qué come. En sus años al mando de la Fiscalía Militar, Maurice Hirsch procesó a cientos de menores palestinos. Tras servir 19 años en el ejército, él sostiene que Israel emplea la ley militar y el arresto administrativo de acuerdo al derecho internacional. Israel no arresta a niños. Ese es un planteamiento erróneo. Israel arresta a terroristas, a personas que han cometido ofensas contra la ley. Eso pasa en cualquier país del mundo. Y algunos de ellos son menores de 18 años. La creación de un tribunal juvenil es uno de los pocos cambios que Israel ha introducido en la ley militar. También el uso de precintos plásticos en arrestos de menores. Pero según las ONG Adamir y Military Court Watch, ambas medidas se incumplen en su mayoría y en el caso de las cintas son apretadas de más, causando cortes y moretones. No puedes usar esposas de metal porque eso hiere al niño. No puedes usar precintos plásticos porque eso los lastima también. ¿Qué habría que hacer? ¿Darle un certificado que diga eres un buen odiador de judíos y dejarlo ir? El cumplimiento de la ley en cualquier país del mundo no es placentero. Es lo que es. Ser soldado en el terreno transformó a Nadav Weiman, de familia militar. En sus 3 años de servicio obligatorio en la unidad de francotiradores, detuvo a menores e irrumpió en casas palestinas, como nos muestra en sus imágenes. Hoy, junto a otros exmilitares, condena y expone la ocupación israelí. Como ocupación militar necesitamos mostrar fuerza y control. Ese es el objetivo de muchos de los arrestos. Yo arresté a muchísimas personas que no hicieron nada. Así que los niños palestinos creo que son un objetivo fácil para que los comandantes de las fuerzas israelíes muestren que el sistema funciona. Nadav relata que una vez recibió la orden de arrestar a un joven de 16 años por supuestos lazos con un grupo terrorista, detención que consideró innecesaria. Él estaba muy asustado. No puedes imaginarte lo que estaría pensando. Todo eso pasó porque quizás habló con alguien por internet y no fuimos con una orden de arresto, solo con un nombre. Pero para nosotros no había diferencia entre ese adolescente y el mayor terrorista que hayamos conocido. Esta experiencia altera por completo la vida de los menores. Pasen días o meses, el trauma físico y emocional de haber estado en prisión les crea barreras. Una de ellas es la interrupción del año escolar. Mientras unos deciden recuperar las clases, otros abandonan los estudios y se refugian en cursos vocacionales. Abdelrahman asiste hoy a su primera sesión tras pasar 3 meses encarcelado. Me privaron de ir a la escuela. Solía ir, pero luego Israel me arrestó y ya no voy más. Tengo muchos amigos que son albañiles. Cuando vi el oficio, me gustó y decidí aprenderlo. Detrás del acceso a estos cursos está la ONG cristiana East Jerusalem YMCA, que cuenta con un programa de asistencia educativa y psicológica con el que reintegra a menores exdetenidos. Cuando metes a un niño en prisión, metes en prisión a toda una generación. Su tiempo en prisión les dice que ya no son niños, que de alguna manera son hombres y mujeres en cuerpos de niños. Así que salen traumatizados, con daños psicológicos severos. Nuestros niños merecen ser niños pensando que el cielo es su límite, no el muro, no los checkpoints, no las rejas. Con ejercicios, Mara, asistenta social, busca liberar estrés y expandir la seguridad de estos adolescentes. De cada uno conoce si sufre depresión, estrés postraumático, si presentó cambios en su comportamiento o duerme mal por las noches. En grupo les ayuda a lidiar con estas secuelas y a volver a relacionarse en comunidad. Azal aún no se siente seguro para ir a casa de sus abuelos. Hacia allí se dirigía cuando los soldados israelíes lo arrestaron en plena calle. En 12 días de detención, lo golpearon varias veces y lo amenazaron con encarcelar a toda su familia. Muchos trabajadores sociales y terapeutas me ayudaron a superar mi trauma, a desarrollarme. Tomé clases de inglés y empecé a estudiar de nuevo. Me gustaría estudiar abogacía y derechos humanos para defender a los niños palestinos presos en Israel. Vuelvo a anhelar cosas, pero lo que me pasó es inolvidable.
Como niño de 14 años fue muy duro. Nunca lo voy a olvidar. El deseo de estudiar una carrera une a Azal con Said. A ojos de su madre, esos 16 meses tras las rejas lo han vuelto más nervioso, pero no le han quitado su determinación. No hay aspectos positivos de esta experiencia, pero te hace ver la vida diferente. A quienes dicen que los niños palestinos son terroristas, no lo somos. No somos terroristas. Queremos vivir. Vivir sin miedo a ser encarcelados. Ese es el anhelo de la juventud palestina. Estamos de vuelta con Yanira Gómez. Yanira, ¿qué otro tipo de violencia enfrentan los menores palestinos? En este Reporteros vemos algunas vulneraciones durante el arresto y el encarcelamiento, pero no son las únicas. Las denuncias van desde detención de menores para sacarles información sobre sus familiares o vecinos hasta agresiones sexuales. Por supuesto, los menores palestinos sufren la ocupación israelí como los adultos y no son ajenos a controles, redadas o bombardeos que en muchos casos les causan la muerte. Y así ha sido para más de 50 solo en este 2022. De ahí que el padre de Said, nuestro primer testimonio, nos confesara que prefirió ver a su hijo preso antes que muerto. Pero volviendo a nuestro enfoque, en 2013 UNICEF concluyó que el sistema de detención israelí es abusivo, tiene malos tratos, malas prácticas de manera sistemática, generalizada e institucionalizada hacia los menores y le hizo una serie de recomendaciones, pero más allá de algunos retoques, 10 años después, su conclusión sigue vigente. Gracias, Yanira y Federico, por acompañarnos hoy. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.